Bueno, hace un tiempo hablamos con Fabián cuando fue el receso de verano, de la licencia de verano, de proponer temas y ver qué podemos incluir en la mitad. Y yo le propuse básicamente hablar de cómo es el manejo de memoria en .NET, porque tengo la convicción de que .NET es bastante permisivo en ese aspecto, no requiere que uno aloque ni libere memoria. Entonces en general los que venimos acostumbrados a trabajar en .NET es algo que no le damos por ahí la relevancia necesaria, y no hay un conocimiento o un entendimiento claro de cómo funciona ese mecanismo. Incluso a veces el tema del garbage collector y el patrón de dispose a veces se sospecha bastante y no se conoce, y eso hace que por el código que se genera no sea tan óptimo, ¿no? Y esto, si no se tiene en cuenta que sea al principio o todo el proyecto de desarrollo de una aplicación, puede llegar a traer problemas después cuando la aplicación empieza a estar en un ambiente productivo donde se hace un uso exhaustivo de los recursos, ¿no?, de la aplicación. Esa fue la propuesta. Parece que se tomaron las cervezas de gustó, así que ahí traigo acá. No es tan divertido como otra charla, seguro, pero me parece que es interesante. Bueno, entonces, también pasó que cuando me avisaron que se suspendía otra charla, tuve que agregar un poco de contenido, con lo cual no sé cómo va a andar el tiempo, si es muy corto, muy largo. Vamos. Por lo pronto la charla está dividida más o menos en dos. Una parte donde vamos a ver todo el tema de heap y stack para entender cómo es cómo funcionan esas dos áreas de memorias en .NET. Después otra de garbage collector, ¿sí?, y patrón de dispose. Y si no alcanza, y si sobra tiempo, podemos ver unos ejemplos de código que tiene un leak de memoria, qué tools usar para detectar esas pérdidas de memoria y cómo corregir. Así que bueno, arrancamos. Entonces, hay básicamente dos áreas de memoria que son importantes o que se utilizan en .NET, el stack y el heap, ¿no? El stack es básicamente para ir registrando todas las instrucciones que se van ejecutando en el código, ¿sí? Y el heap es donde se almacenan los objetos. Y ahora vamos a ver qué tipo de información es cada una de esas cosas. Vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces, en .NET tenemos dos grandes tipos o dos clasificaciones importantes de tipos, ¿no? Los tipos por valor y los tipos de referencia. Yo me imagino que esto lo conocen todos ustedes. Básicamente los tipos por valor derivan de System Value Type y los tipos por referencia derivan de System Object, ¿sí? Hay unos ejemplos. Y esto tiene un efecto de a dónde va a parar cada uno en el momento de ser colocado en una porción de memoria. Entonces, y después tenemos otro tipo de objeto que no es no es ni reference type ni value type, que es el puntero, ¿no?, que es básicamente lo que permite tener una relación entre en una estructura o en un tipo del stack con un objeto o con un tipo de heap, ¿sí? Esto básicamente lo maneja el CLR, el Common Language Runtime, ¿sí? Y básicamente es un puntero, ¿no? También ocupa lugar y también se almacena en el stack. Perdón. Bien, la presentación está en inglés, no sé si se dieron cuenta, no tuve tiempo de traducirlo, lo saqué de otro lado y quedó en inglés. Si no se entiende algo, me avisan igual y... ¿okay? Entonces, los tipos por referencia siempre van al heap, ¿sí?, que era la sección amarilla de la derecha, y los tipos de valor, los value types, mejor dicho, los punteros siempre van al stack. Perdón, van al lugar donde fueron declarados, ¿sí? Porque también se puede declarar un value type dentro de un reference type. Bueno, y después cada thread, o sea, en un ambiente multiprocesador o multithread, vamos a ver que cada thread tiene su propio stack, ¿no? Esto es un poco como información base. Entonces, para entenderlo bien, vamos a usar un ejemplo.
Entonces, esta porción de código aquí, ¿qué efecto va a tener en el stack del heap? ¿Sí? En primer lugar, fíjense que hay un método que se llama file, ¿sí? Que tiene un entero, ¿sí? Y le suma 5 al valor que viene por parámetro, ¿correcto? Y devuelve el resultado. Bastante sencillo. Entonces, cuando se empieza a ejecutar el método, lo que va al stack es el add5, ¿sí? Que es el nombre del método que se está ejecutando, y el parámetro. En realidad esto después termina siendo un puntero a otro lado para que después vuelva la ejecución al lugar correcto, ¿no? Pero para simplificarlo un poco así está más claro. Bien, después se le pasa el control al método, ¿sí? Y empieza a ejecutar. Básicamente eso es lo que dice. Bueno, se hace la compilación just in time. Cuando ejecuta el método se crea la variable. No controlo el aparato. Cuando acá ejecuta se crea el result, acá se crea en el stack el result. ¿Sí? O sea que hasta ahí está bastante sencillo. Y termina de ejecutar y devuelve el resultado y esto termina yendo, esto como es un puntero, termina yendo a otro lugar a donde sigue ejecutando el programa. ¿Correcto? Bien, una vez que se terminó de ejecutar, se elimina las estructuras de datos o la porción de memoria esta se borra, ¿no? Se libera. Bien, y ahora, ¿qué pasa con el heap? Entonces acá, en este caso, si ven el código, si ven el código acá, se está creando una clase que se llama main, ¿sí? Y en el método, que es básicamente igual, en vez de usar un entero, que sería un value type, se está usando la clase que es un reference type, ¿sí? Entonces empieza a ejecutar. Entonces, creo que acá, bueno, esto, dentro de la clase, que es el reference type, hay un entero que es un value type. Entonces, como bien dice aquí, los value types van donde se declara, ¿no? En este caso, como el value type está metido dentro de un reference type, va a ir a poner el heap. Vamos al siguiente. Muy bien. Ahí está. Entonces, empieza a ejecutar cuando se crea en este punto la variable resultado, que es el tipo main. Fíjense que en el heap aparece main con ¿sí? Con el entero dentro. Bien. Y el puntero, ¿no? Porque del stack terminas apuntando a la porción de memoria del heap. ¿Qué pasa? Una vez que se termina de ejecutar el código del método, hay que borrar la memoria, ¿no? Del stack. Y termina pasando que el objeto main queda vivo en el heap, ¿sí? Entonces, acá es donde entra a jugar el garbage collector, ¿sí? Una vez que desde el método se dejó de referenciar, ¿sí? el objeto, en este caso result, se eliminó la memoria del stack, pero el heap quedó, ¿no? Entonces, el trabajo del garbage collector es justamente liberar la memoria de las cosas que no están siendo referenciadas por nadie, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Bien. Opa. Bueno, esto es un ejemplo. A ver si me pasa uno. Sí. Entonces, fíjense este ejemplo que curioso, ¿no? Acá tenemos un entero que está definido como un valor por un reference type y o es un valor type. Y en un momento esto a la variable que se le asigna un 3, se crea un nuevo entero, a la variable 3 se le asigna x, el valor de x que es 3, y después ahí se le asigna 4. ¿Okay? Entonces el resultado de esto, ¿sí? Es 3. ¿Se entiende por qué no? Porque es un value type. Correctamente. En cambio, si esto fuese un reference type, ¿sí? Como lo que se está haciendo es apuntando a un valor en el heap, si se ejecuta el mismo código, el resultado termina siendo 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo más fácil. Es decir, en el caso del value type, el valor se copia, ¿no? Si vemos aquí,
el valor se copia y son dos porciones de memoria distintas. En el cambio de los reference types, lo que se está creando es un puntero que apunta al mismo valor, a la misma porción de memoria. Entonces cuando se hace esta asignación de i igual a 4, como x también está apuntando aquí, el resultado es 4. También hay una diferencia en cuanto a cómo funciona el pasaje de parámetros en cualquiera en ambos casos, ¿no? Porque los parámetros en definitiva también se almacenan en el stack, ¿sí? Y los valores son copiados. Así que vamos a ver un poquito esta clase que tiene un método go que define un entero. Después hay un método que se llama file que lo suma 5, como su nombre indica. Así que a este punto de la ejecución, por decirlo de una manera, tenemos el método go, ¿sí? Y la definición del x igual a 5, ¿sí? En el stack. Después vendría la ejecución del add file, ¿no? Se agrega el add file, ¿sí? Y el add file tiene un parámetro que es del tipo entero, es un value type. Entonces, fíjense que se crea otra porción de memoria, o sea, luego otra porción de memoria del stack y se copia el valor, ¿sí? O sea, se copia directamente en este caso. Perdón. Bien, entonces cuando termina de ejecutarse, ¿sí? Se elimina el valor de p-value y se elimina del stack el método addFile, ¿no? Es decir, que en este caso el resultado es 5. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué 5? Porque en realidad yo definí la variable 5 y llamé al método addFile, pero le pasé como parámetro un tipo por valor. Entonces, ¿qué hizo el puntonero? Lo que hizo fue copiar esto, asignar, sumó 5 a la copia de x, ¿sí? Y devolvió 5, la copia de x más 5. ¿Sí? Entonces el resultado es 5 cuando uno quizás, si lo ve rápidamente, podría haber pensado que iba a ser 10, ¿no? O debería ser 10. Otro tema a considerar es que todos los tipos de los value types van al stack, ¿correcto? Y si uno tiene una estructura grande, como en este caso esta estructura, MyStruct, ¿sí? En cada operación que uno hace, lo que está haciendo es copiar el tipo, ¿no? El value type, lo cual hace que tenga un consumo importante de memoria. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente si uno tiene una estructura tan grande, por ahí conviene pasarlo a un reference type para poder ser apuntado, o sea, referenciado por un puntero y no copiado cada vez que se va a hacer una operación con eso, ¿no? ¿Qué sería este ejemplo? En este ejemplo, la misma estructura se creó como una clase, bueno, como una estructura, no como una clase, sino esto sigue siendo un value type, pero está siendo pasado por referencia, que sería otra alternativa, ¿no? Uno puede crear una clase, ser un reference type, o puede ser un un value type y ser pasado por referencia. Al ser pasado por referencia, lo que hace es que se crea un puntero, pero el objeto sigue viviendo en el stack, no está en el heap. ¿Sí? Con eso uno lo que hace es reducir la cantidad de copias. Bueno, y también podemos pasar como parámetro reference type, ¿sí? Que es lo que se hace generalmente. Hace todo desde el punto de vista del código lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que acá en vez de un entero estoy usando un myInt, que es una clase. Entonces en el stack lo que aparece es, en vez de tener el entero aquí, tengo un puntero aquí. Bien, entonces siguiendo esto, cuando empiece a ejecutar, aparece la variable x en el stack, ¿sí? Que es un puntero a la clase del entero, ¿sí? Después en un momento llama doSomething aquí, este método, ¿sí? Y esto le está pasando x, ¿ok? O sea que fíjense que lo que está haciendo es copiando el puntero, ¿ok? Están los dos apuntando a la misma porción de memoria. ¿Sí? Entonces el resultado de la ejecución es
es el que, digamos, uno supondría al principio que debería ser. ¿Sí? Bien. Y en este caso estamos pasando, fíjense, un tipo por referencia, ya que esto debería ir al heap, ¿sí? Pero lo estamos pasando a su vez por referencia. O sea que, fíjense, tenemos una clase cosa, ¿no? Y decimos que el animal y un vegetal es una cosa. Creamos la cosa X como un animal y acá se ejecuta el método, no sé, cambio de algo, ¿sí? Al que le pasa por referencia un reference type, ¿sí? Entonces, y acá asigna a eso que se le pasó como referencia un vegetal, ¿correcto? Entonces, bueno, acá imprime, ¿no? En la consola. Bueno, me parece que no hay nada raro, ¿no? No dedica mucho la pena. Lo diferente es que si no lo pasas por referencia, no podés, si haces igual new algo, cuando volvés al método de afuera, no, sigue siendo un animal. Claro, sigue siendo un animal. Entonces al pasarlo por referencia, es un equilibrio. Tendrías dos objetos en el heap, uno referenciado claro, por la variable x, el animal original, digamos, y después el otro que sería un objeto referenciado únicamente por la variable local p-value del otro método. Claro, entonces p-value lo que está haciendo es apuntando al puntero que apunta al heap. Esa es la diferencia. ¿Se entiende, no? En el anterior había dos punteros, en el stack había dos punteros. Y acá, o sea, acá también hay un puntero, pero este apunta a este otro que a su vez apunta al heap. Ahí está. Bien. Es decir que, y vamos a este código, entonces, claro, y si no pasamos por referencia, ¿sí? seguiría quedando como un animal, ¿sí? Que es lo que decía recién. Y ahí lo que pasaría, digamos, si no se pasa por referencia, es que el vegetable sería recolectado enseguida, ¿no? O sea, a la próxima pasada ya se queda. Claro, porque no estaría referenciado por nada. Sí, ahí vamos a ver. Esto es como una previa para entender, digamos, qué es lo que tiene que hacer el Garbage Collector. Por ahí es un poco detallado, pero bueno, teníamos tiempo, ¿no? Bien, ahí llegamos a la parte por ahí más interesante. No sé, Fabián, cómo venimos por el break y eso. Tiempo tenés, Bueno. Bien, entonces, básicamente. 7 minutos. Tenemos como 45 por cada una charla. No, pero en esta, ¿cuánto? 15 minutos vamos. Va 17 minutos. Perfecto. Bien. Entonces, ahora que más o menos sabemos qué es lo que va en el heap y qué es lo que va en el stack, tendríamos que ver cuál es el mecanismo que tenemos para, ya que no nos encargamos de código.net, de nada de esa porción de memoria, ¿sí? Cómo funciona el mecanismo que nos provee .NET para solucionar eso, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el Garbage Collector. Y básicamente el Garbage Collector es un proceso que se dispara en base a ciertas situaciones que se dan en el tiempo de ejecución, ¿sí? Que básicamente se encarga de liberar las porciones de memoria que no están siendo utilizadas, que no están siendo referenciadas, ¿sí? También ordenar un poco esas porciones de memoria, ¿sí? las compacta, y tiene un manejo, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, unas optimizaciones para no estar pasando por todas las porciones de memoria, sino que lo divide en distintas generaciones, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, y otra cosa que hace el Garbage Collector es proveer un mecanismo de finalización, ¿sí? Esa finalización tiene que ver con que quizás desde los objetos que están en el heap se están consumiendo recursos que son valiosos como conexiones a base de datos o archivos y demás.
Entonces, básicamente, ¿qué hace? Nos quita la carga y las posibles fallas, ¿no? Porque recuerdo antes de que estuviera .NET siempre el tema del manejo de memoria era bastante una causa importante de fallas, ¿no? Y lo que, digamos, la promesa es que nos va a dar una solución en cuanto a performance que puede igualar o exceder lo que uno puede hacer a mano con el manejo de memoria. Bien, entonces, hay distintos, el Garbage Collector no es un invento de .NET, sino que hay distintas plataformas, distintas opciones. La que usa .NET es la Tracing, que también usa Java, pero también hay otras que puede ser contar las referencias o un manejo de una lista directamente. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente el funcionamiento del Garbage Collector es por fases, ¿no? La primera fase es la fase de marca, que es donde se recorre el heap, ¿sí? Que era la estructura que estuvimos viendo más temprano, ¿sí? Puede tener una cantidad de objetos ahí viviendo en el heap, y se fija cuáles son los roots, ¿sí? Los roots conceptualmente son los objetos que están siendo referenciados, o los que, digamos, los que primero se crearon están siendo referenciados y a su vez referencian a otros objetos, ¿no? O sea que todo el objeto inicial que crea la aplicación, si estuviéramos hablando de una aplicación de consola, el primer objeto sería quizás la consola en sí, ¿no? Y si una aplicación de formulario, quizás el primer objeto sea un form, ¿sí? Y ese sería el root de la aplicación. Bien, hay locales, estáticos y handles. Los GS handles, esto aparece al principio, básicamente son ¿cómo se traduce handles? Sí, mejor. Bueno, básicamente en algún punto cuando se referencia, cuando en el código no manejado se referencian objetos que están dentro del código manejado, o sea que están dentro del código que administra el Garbage Collector, es la forma que tiene el Garbage Collector de saber que hay alguien que está manejando. Supongamos que este objeto lo está usando código que está fuera de .NET, que no es código manejado. Ese código manejado, a través del GS Handle, el Garbage Collector sabe que ese objeto está siendo referenciado por algo que no estaría dentro. ¿Sí? Entonces, básicamente, en la fase de marcado, el Garbage Collector construye un árbol, ¿sí? Un árbol con todas las referencias. ¿Okay? Todo lo que está referenciado lo marca. ¿Sí? Y no produce ningún cambio. ¿Sí? Básicamente construye un árbol para saber qué objeto está vivo, o sea, está siendo referenciado por alguien y que no puede borrar. Todo lo que no esté referenciado lo puede borrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la performance durante esta fase de marcado? El Garbage Collector tiene que pasar por cada uno de los objetos que están siendo referenciados. ¿Sí? Entonces esto puede llegar a dar page faults, si los objetos no están en el working set. ¿Sí? Y básicamente el costo, o sea, si hay muchos objetos que están siendo referenciados, o si hay pocos objetos que están siendo referenciados, el costo de esta fase es menor. El tema es cuando hay uno sí y uno no, porque tendría que construir un árbol un poco más complejo. ¿Sí? Y obviamente que el costo de esta fase de Garbage Collector depende de la cantidad de objetos que estén vivos en la aplicación, ¿no? Esta fase del Garbage Collector de .NET. Sí, estamos hablando siempre del Garbage Collector.net, son de las dos fases en realidad en algunos casos se mencionan 3 y en otros 2, pero ahora no. Esa es la fase de marca. Hay veces que estas dos las ponen como una y a veces las ponen como dos aparte, ¿sí? Entonces, después una vez que marcó qué son los objetos que están vivos y cuáles no, va a la parte de sweep, ¿sí? Que es básicamente lo que no está marcado, lo que fue detectado en la fase de marcado, que no está usado, lo elimina. Y después hay una compactación, ¿sí? O sea, los espacios libres los elimina, compacta todo y vuelve a liberar espacio. ¿Sí? Esas son básicamente las 3 fases del Garbage Collector. Entonces,
la performance en esta parte de la colección de memoria es lineal a la cantidad de objetos en el gráfico, en el grafo. ¿Sí? Si la mayor cantidad de los objetos no están siendo referenciados, es decir, que no están siendo usados por nadie, hay que mover el movimiento que se hace de objetos en memoria es menor, ¿no? Y lo mismo si hay pocos. Por eso, el caso que más afecta a la performance es cuando hay un objeto sí referenciado y el otro no, porque ahí tiene que hacer más manipulación y mover cosas de un lado para el otro, compactar y también la parte de la compactación tiene un impacto, ¿no? Porque también hay que mover cosas en la memoria. ¿Sí? Entonces, y también hay que actualizar las referencias, ¿no? Para detectarlo. O sea, cuando lo compactas tiene que actualizar la referencia o el puntero del stack que está apuntando a ese reference type. Esto ya nos hace sospechar que es muy medio complicado que la aplicación esté corriendo cuando está pasando el grado obsoleto, ¿no? Porque si la aplicación está corriendo y el grado obsoleto va y mueve las cosas al lugar, es peligroso, ¿no? Bien, entonces otro de los aspectos a tener en cuenta es el pinning, ¿sí? Esto básicamente es cuando se da cuando se puede definir desde el código, pero se da generalmente cuando un objeto que está en el heap, o sea que forma parte de CLR, ¿sí? Quiero decir que es un objeto manejado, está siendo referenciado por código que no está manejado, ¿sí? Es decir que de alguna manera se le pasa una referencia a código no manejado sobre un objeto que está dentro del manager heap. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Es que el grado obsoleto no lo puede mover. No lo puede mover porque no tiene forma de avisarle a la otra porción del código que está cambiando de lugar. Entonces el objeto queda en estado de pin, se podría decir abrochado o pinchado, no sé cómo hacerlo más fácil, pero queda fijo en un lugar y no lo puede mover. ¿Sí? Entonces, eso después termina siendo que como no lo puede mover no se puede compactar y como no puede compactar no puede optimizar la memoria disponible. Entonces hay situaciones en las que o sea, hay memoria todavía para ser usada, pero como está fragmentado el heap termina desperdiciándose bastante, ¿sí? Entonces hay un contador de performance, que esto después lo vamos a ver un poco en acción, que indica la cantidad de objetos pinner en memoria, ¿sí? Ese caso, el que mencionaba recién, se da, por ejemplo, si pasas un string, suponete, a una API de Windows. Sí, o yo lo he visto, por ejemplo, lo vi en una aplicación de un cajero, usaba XP, una aplicación que pasaba información a través de los drivers del cajero. Y ahí ya salía el operador, quedaba todo en ese estado, ¿no? En la mitad anterior que dieron integración con Managed hablaron de eso, de que hay que tener cuidado con el carro obsoleto, que si no tiene las precauciones. Y en ese proyecto yo me acuerdo que también pasaba que la persona que había escrito el driver borraba o sea, hacía el manejo de memoria sin, digamos, perdiendo la referencia con lo que tenía al lado manejado. Todo el tema de la sincronización entre esos dos mundos es importante, es complicado. Bueno, pero este contador de performance te permite ver un poco más qué es lo que está pasando. Vamos a ver después al final que hay una cantidad de contadores de performance que son interesantes para ver qué pasa con la memoria de una aplicación .NET. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con los threads cuando corre el garbage collector? Porque esto también es importante desde el punto de vista de performance. O sea, cuando se dispara el proceso del garbage collector, la aplicación está ejecutando, ¿no? Correctamente. Y como el proceso del garbage collector afecta las ubicaciones de memoria, ¿sí? Digamos, generalmente vamos a ver que hay distintas opciones también, pero generalmente se pausan los threads de la aplicación que está corriendo.
Es decir, que cuando está corriendo el garbage collector, la aplicación generalmente no corre. Vamos a ver que hay excepciones también, ¿no? Y hay una configuración que se puede hacer, pero en general no corre. Eso no hay nada. Es decir, más que nada la parte de sweep, ¿no? Donde se borra la memoria. Entonces, donde se libera la memoria. Esa parte, junto con la compactación, hace que el thread de la aplicación tenga que frenarse. Bien, pero hay distintas configuraciones de garbage collector que pueden ayudar a resolver esta situación. Básicamente existen 4, ¿sí? El de workstation, ¿sí? Donde hay un solo thread que hace un thread externo, el thread de la aplicación, que hace la colección de memoria y se suspenden todos los threads de la aplicación. Después hay otro tipo de colección de memoria donde hay un thread dedicado que hace el garbage collector, ¿sí? Y el CLR define qué fases de la colección se van a ejecutar con los threads de la aplicación corriendo o cuando se tienen que detener. ¿Okay? Y esto tiene cierta otra complejidad, es decir, porque cuando supongamos que no se para los threads de la aplicación en la fase de marcada, si la aplicación creó una nueva referencia, eso haría que se genere un falso negativo, un falso positivo, es decir, que se tome algo que no está siendo usado y realmente sí está siendo usado por otro lado. Entonces tiene cierta complejidad que se resuelve, pero a un costo de procesar más, ¿no? O sea, hay un mayor procesamiento ahí. Para poder seguir manteniendo viva el thread de la aplicación, se incurre en un costo mayor de procesamiento. Y después tenemos la que no es concurrente, ¿sí? Suspende los threads de la aplicación y corre la colección de memoria. Y este caso, cuando el thread UI dispara el garbage collector, no sé por qué eso no está bien, o no lo entiendo, no sé. No, esto está chorro. Bueno, y el último de los 4 que les mencionaba es el server, ¿sí? Donde en este caso hay un manager heap, ¿sí? Un heap por cada procesador, mejor dicho, y dependiendo de la máscara de afinidad que tenga el thread, va a usar uno o el otro, ¿sí? Tiene un set de threads dedicado para hacer la colección de memoria, ¿sí? Y en este caso se elige siempre parar todos los threads de las aplicaciones, ¿sí? Y esto tiene que ver con que al parar todos los threads de la aplicación, la colección de memoria se hace muchísimo más rápido, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista del que está consumiendo esa aplicación, que se supone que es una aplicación, es una capa de servicio de una aplicación, no es algo que está dando un servicio, ¿no? Por eso el modo server. Ahí el usuario final se va a ver afectado porque el servidor no le va a responder, pero haciendo eso, la colección de memoria va a tardar mucho menos que manteniendo los threads en paralelo. Bien. Todas estas configuraciones se hacen a través del config, con el runtime, ¿sí? Ahí se puede definir. No puse un link aquí, pero está en el CDN, eso si lo buscan, no me lo encuentro. Bien, ¿estamos aquí entonces? Algo que no... Bueno. Bien, entonces, vamos a ver un poco No quiero ver cuánto hago. Estamos yendo más rápido de lo que yo pensaba. Bien. Entonces, el garbage collector básicamente divide en generaciones a los objetos, ¿sí? a las porciones de memoria, digamos, para que la colección de memoria no implique barrer por toda la alocación, ¿sí? Es decir, que básicamente hace un garbage collector, una colección de memoria parcial, ¿sí? Para ser un poco más eficiente, ¿correcto?
Y la principal, o sea, el método que tiene de dividir a los objetos es por la edad, ¿sí? Por eso es que la división se llama por generación, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco cómo funciona eso. Y este modelo asume que hay una correlación entre la edad del objeto y su esperanza de vida. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el Garbage Collector asume que cuando un objeto ya vivió cierto tiempo es que se va a quedar para siempre durante la vida de la aplicación, ¿sí? O sea, favorece a los objetos que nacen y se mueren pronto y favorece a los objetos que nacen y viven mucho. El problema está con los que están en el medio, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más. Entonces, perdón, fase 2. No. Bien, entonces el Garbage Collected Heap, ¿sí?, está particionado entre tres regiones: generación 0, generación 1 y generación 2. ¿Sí? Entonces, esas generaciones básicamente reflejan la esperanza de vida del objeto. ¿Sí? La generación 0 contiene los objetos más jóvenes y la generación 2 contiene los objetos más viejos. ¿Sí? Entonces, cuando se realiza un proceso de colección de memoria y un objeto no es eliminado, es decir, que todavía estaba vivo cuando se hizo esa colección de memoria, se pasa a la generación siguiente. Entonces la colección, el objeto no estaba siendo usado, estaba siendo referenciado, entonces se pasó a la generación siguiente. ¿Sí? Bien, esto es un gráfico que vamos a ver. Esto quiere decir que los objetos jóvenes se espera que mueran jóvenes y los objetos viejos se espera que sigan hasta el fin de la aplicación. Y porque, por ejemplo, en una aplicación de Windows Forms, el objeto más viejo debería ser el primer formulario, ¿no?, que se creó. Siempre estamos hablando digamos, en una aplicación que está orientada a servicios, quizás no debería existir, deberían existir muy pocos objetos de este tipo, deberían ser todos objetos jóvenes, ¿no? Si estamos pensando en una aplicación de servicios que no tiene estado, ¿no? Entonces ejecuta. Bien. O a no ser que tengas cosas referenciadas en la sesión de repente. Claro, pero si no tenés estado, eso es estado, ¿no? Si no tenés estado, deberían estar. Bien. Entonces, ¿qué es la generación 0? Cada vez que uno crea un nuevo objeto, va a parar a la generación 0. ¿Sí? Así de simple. La generación 0 es la más pequeña, ¿sí?, y desde ya que no llega nunca a poder contener toda la memoria que usa la aplicación, ¿no? O sea, estamos hablando de 256 a 4 megabytes. ¿Sí? Entonces, cuando llega un punto en que se crea un objeto que no puede ser almacenado en la generación 0, ¿sí?, se dispara un proceso de garbage collection. Acá me faltó una fila. Pero ¿qué pasa? El garbage collection en la generación 0 es bastante barato, digamos, porque solamente pasa por una porción de memoria bastante pequeña. ¿Sí? Así que justamente por eso esa es la idea, ¿no? De que si uno crea los objetos y los libera rápidamente, van a terminar todos en la generación 0, ¿sí?, haciendo que en la primera pasada de los objetos se elimine esa información que no se está usando, ¿no? Bien. No, perdón. Entonces, ¿qué pasa con los que sobreviven a la generación 0? En general se trata de que todos los objetos, como decía, desaparezcan después, o que desaparezcan de la generación 0 cuando se hace la colección de memoria. Pero hay casos en los que obviamente no pasa eso. ¿Sí? Puede ser que genuinamente la aplicación haya creado objetos que van a vivir hasta el fin de la aplicación, o que la aplicación no esté funcionando correctamente, o que la aplicación esté en la etapa inicial, ¿sí?, que es donde los objetos de larga vida son alocados. O también puede pasar que los objetos estaban pensados para ser de corta vida, pero justo pasó el garbage collector, entonces los vio como que estaban vivos, ¿no?, y no los pudo liberar, entonces los pasó a la generación 1. Pero ¿qué pasa? El modelo de garbage collector asume que si un objeto está en la generación 1 es porque va a llegar a la 2. ¿Sí? Se supone que en general los objetos que son jóvenes son los que deberían morir primero, ¿no?
Bien. Bueno, esto es un gráfico más o menos similar al que venimos ahí viendo. Esto deben ser espacios libres. No, al revés. Ah, ahí está. Estos son, lo que están en oscuro son los objetos de la generación 0, ¿sí? Cuando se ejecuta la garbage collection, después los que sobrevivieron a la generación 0 se pasan a la generación 1, ¿sí? Y se libera el espacio de la generación 0. ¿Hay una frecuencia establecida? No, en realidad el disparador es cuando se llena la generación. O sea, si se llena la generación 0, se dispara la colección de memoria de la generación 0. Lo mismo para la 1, ¿sí? Y cuando se llega a la 2 se dispara la recolección de memoria de todo. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los objetos PINET en este caso? Cuando los objetos están digamos, PINET, no sé cómo decirlo en castellano bien, el CDR lo que termina haciendo, para simplificar todo este texto, es básicamente, si hay muchos objetos que están pineados que no los pueden mover, agarra todo ese heap y lo marca como que es de generación 1 y después crea uno nuevo para la generación 0. ¿Sí? Entonces, es esto que dice acá, ¿no? Si la generación 0 termina estando fragmentada por los objetos PINET, declara todo el espacio 0 para ser considerado como la generación 1 y genera un nuevo heap para la generación 0. O sea que no es que porque un objeto esté PINET no va a pasar de generación, pero sí es un poco más costoso, desde el punto de vista de procesamiento. Bueno, la generación 1 entonces es el buffer entre la 0 y la 2, es bastante obvio eso. Contiene los objetos que sobrevivieron a la primera colección de memoria, ¿sí? Y va desde los 512K a los 4 MB, la generación 1. ¿Eso fijo o depende de la cantidad de memoria que tenga? No sé si puede cambiar eso. No sé. Yo creo que es parte de la no sé si es por lo menos eso es una buena pregunta. En la 0 decía que crecía, si le pasaba. Esa es la generación 2, sí. En la 0. No decía que crecía. No. La 0 y la 1 tienen tamaños que van de esos rangos. La 2 es la límite. Entonces, cuando se llena la generación 1, se dispara la colección de memoria de esa generación, ¿sí? Y acá ese proceso todavía es barato, en el sentido de que estamos hablando de un tamaño relativamente, en una máquina actual, 4 MB nada, ¿no? Y los objetos que sobreviven a la generación 1 son promovidos a la generación 2. Y en teoría, si uno pensara en el modelo de garbage collector, los que llegan a la generación 2 son los que deberían ser los más longevos de la aplicación, ¿correcto? ¿Qué pasa? Si por alguna razón la aplicación no está programada correctamente, puede llegar a pasar que los objetos que eran jóvenes lleguen a la generación 2. Y eso complica bastante, ¿no? Y acá lo mencionan como midlife crisis, ¿sí? O sea, como la crisis de la vida media. Por eso es importante que todos los objetos que son temporales, que se ejecutan en un método y que no van a servir para el resto de la aplicación, que se mueran en la generación 0. ¿Sí? Por eso generalmente las pérdidas de memoria vienen porque no se desreferencian ciertos objetos que no siguen siendo utilizados y llega un punto en el que pasan hasta la generación 2. Después empieza a completar la generación 2 y se hace una colección de todo, ¿no? De toda la memoria. Entonces, la generación 2 es la región de memoria, la última además, y se consideran que son los más viejos y los que más van a vivir, ¿no? Y se ve que dice should not be commonly used, o sea que se asume que esos objetos no se van a morir nunca, van a vivir mientras la aplicación esté viva. No está limitada en tamaño la partición 2, ¿sí? O sea que según si es de 32 bits o 64 bits, pueden completar toda la memoria, ¿no? Que tengan disponible. Y cuando se dispara una colección de memoria en la generación 2, se produce una colección completa. O sea, se produce la 2, la 1 y la 0. Este tipo de colección de memoria es la más cara, ¿sí? La que tarda más en completar.
Acuérdense que cuando hace eso, los threads están suspendidos, ¿no? Entonces tiene un impacto en la performance. Bien. Bueno, y después hay otra área de memoria que es el Large Object Heap, ¿sí? Básicamente lo que hace el CDR es cuando un objeto tiene más de 85K no lo pone en ninguna generación, lo pone en otro lugar, porque asume que si es más de 85K, moverlo de una generación a la otra es costoso, ¿no? Entonces básicamente acá el mecanismo que usa es una lista, ¿sí? Es decir que no pasan por las generaciones 0, 1 y 2, sino que los objetos de más de 85K, que digamos, tener una clase de más de 85K si no es algo que sea, no sé, un string o algo bastante raro, ¿no? Pero si son clases de datos, 85K es un montón. Acá lo que usa es una lista para saber dónde está cada uno de ellos, es decir que no los mueve de un lado para otro. También cuando la porción de memoria para el Large Object Heap se llena, se dispara una colección de la generación 2. Y al revés también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay que seguir cuando se está manejando objetos de más de 85K? Usar un pool de objetos, ¿sí? Eso generalmente tiene un impacto muy importante en la performance. Tiene un impacto bastante considerable en la performance porque evita que el garbage collector esté copiando y liberando porciones grandes de memoria, ¿no? Vamos a frenar un poquito acá porque después tenemos 2 o 3 temas más y hacemos unos ejemplos y un poco más de ¿alguna pregunta hasta acá o algo que no les parezca que lo quieran profundizar o no? Si no, ya hacemos break, ¿no? Mucho. Bueno, entonces seguimos con la parte de finalización, quedan pocos slides. Yo como les dije iba a hacerlo más corto, después surgió que iba a hacerlo más largo y va a quedar bien en el medio. Pero tengo un ejemplo de código para probar un par de cosas. El tema que había mencionado lo que hace anteriormente, que tal cuando invocar la máquina, el garbage collector, que primero se eliminan los que son 2, después el 1, 0, el 0, 1, 2, y que se eliminan en orden de generación también los objetos. En realidad, el primer disparador es cuando se llena la generación 0, que es la más chica. Ahí se dispara un proceso de garbage collector, ¿sí? De colección. Ahí se detecta que está lleno y lo invoca con la generación 0. Exacto. ¿Qué pasa? Todos los que sobreviven a la 0 van a la 1. También es altamente probable que en la 1 ya existan ciertos objetos, entonces cuando vienen todos los que sobrevivieron, o sea, si la aplicación no está liberando los objetos correctamente, es altamente probable que cuando pase la primera garbage collector, ya en la generación 1 haya objetos y como vienen muchos de la generación 0, se produzca también una colección por la generación 1 y vaya a la generación 2. Entonces, uno de los síntomas más claros de que no se está manejando, no se están utilizando bien los recursos es que hay muchos objetos en la generación 2. ¿Sí? Objetos que deberían ser de corta vida terminan viviendo en la generación 2, entonces eso hace que se vaya, que no se esté utilizando correctamente la memoria y en el momento de la generación 2 se llena, ¿no? O sea que cada vez que se llena una generación, ahí que se invoca la garbage collector. Sí. Cuando detecta que se llena, Sí. se llena el proceso reservado para esa generación. Claro, sí, que es el tamaño que habíamos visto en su momento, que tiene un rango, ¿no? Que me habían preguntado a los muchachos si eso era fijo, y no lo sé. Realmente. ¿Fijo o variable? No, hay un rango. Lo que pasa es que no sé si puede eso tunear desde una configuración. No lo puedo definir yo de un config. No lo sé. Creo que no. Tengo entendido que no, pero no sé. Quizás haya alguna. No creo que tenga la promesa. Creo que tiene, digamos, el garbage collector y todo hay una sincronización bastante importante entre el just-in-time compiler, el CDR y el garbage collector. Todo eso funciona medio. Entonces yo no sé si se puede configurar algo ahí haciendo más. Realmente no lo sé. Más tema crítico de seguridad podría ser decidibles. Igual la idea es que la generación 0 sea de poco no grande, porque son objetos que deberían vivir poco tiempo. Entonces, como es de poco tamaño la generación 0, generalmente termina estando en el caché del procesador, ¿sí? Y no en la memoria. Entonces es mucho más rápido. Esa es un poco la idea. No creo que se pueda tunear mucho para que eso
o sea, la generación 0 de 10 megas. Pero no lo sé. Igual esos también son por aplicación. Sí, por aplicación por procesador. Hay kit por procesador. ¿Sí? Por aplicación por procesador. Y la idea de eso es que cuando estás realmente multiprocesador, que no haya contención a la hora de hacer una colección de memoria. La colección de memoria se hace en un procesador y puede no hacerse en otro. Se puede llenar la generación C de un kit de un procesador y no del otro, ¿no? Entonces ahí se logra mayor performance. Bueno, ¿qué pasa con la finalización? Muchas veces desde los recursos, desde las clases de los manager types estamos usando recursos que no son manejados, ¿no? Entonces que son bastante caros para la aplicación y para el sistema operativo, ¿sí? Como las conexiones a la base de datos, los object handles, ¿sí? Entonces, como esa alocación y dealocación no está manejada por el garbage collector, ¿sí? Hay que proveer un mecanismo de liberación de la memoria. Es decir, cuando yo dejo de usar, por ejemplo, el caso típico del data reader, ¿no? De la base de datos o de este tipo de objetos que requieren una conexión, hay que poner código para que se libere y se cierre y se libere el recurso correctamente. Entonces, ahí es donde entra la finalización. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de finalización, ¿sí? La manual, ¿sí? Donde directamente se asume que el cliente, y entendiendo por cliente a quien consume a ese recurso, hace la finalización correcta, o sea, libera el recurso. O también tenemos la finalización automática no determinística, ¿sí? Es decir que yo como cliente no digo que ya terminé de usar el recurso para que se produzca la finalización, sino que lo dejo ahí y espero que en algún momento se finalice, ¿sí? Entonces esto cuenta con que el garbage collector va a descubrir qué objetos son referenciados y va a procesar, digamos, la finalización, ¿sí? Esta confianza o esta delegación que se hace al garbage collector generalmente termina o puede llegar a tener pérdida de recursos. En el caso típico cuando no se cierra la conexión a la base de datos o algo por el estilo. Y el tercer tipo de finalización es la finalización determinística, también automática, ¿sí? Y cómo se logra con el patrón de default, ¿sí? Que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, confío que el que me está consumiendo el código en algún momento va a liberar el recurso. Esto es, dejo en manos del garbage collector la liberación de ese recurso, y esto es, desde el código utilizo este patrón de default para poder liberar el recurso lo antes posible. Bien. Entonces, básicamente la finalización se produce a través del finalizer, sí, el destructor, ¿no? El new flow. Si la clase es nueva file, el new flow, no sé, en un momento le decían new flow, esto no se habla como dicen, new flow file, ¿no? Es decir, es el finalizador. Y es lo que, o sea, fíjense que acá no está la primera opción, porque la primera opción no vale la pena describirla porque lo dejo así como está y espero que alguien lo vea. Entonces, esa opción no está descrita, no está detallada. Estamos hablando de cuando dejamos que el garbage collector haga la finalización. Para eso creamos el finalizer, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos hash, ¿sí? Y básicamente, ¿cómo funciona eso? Se utiliza una cola, ¿sí? Un finalization queue, donde todos los objetos que tienen un finalizador van a parar a esa cola, ¿sí? Y esa cola es tenida en cuenta por el garbage collector como un root, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el garbage collector pase por la etapa de mark, ¿sí? O de marcado de los objetos, va a encontrar que ese objeto está referenciado, ¿sí? O sea, está siendo usado. Más allá de que en el código del método ya el objeto haya sido liberado, o sea que no se esté usando, el garbage collector lo va a ver como está siendo utilizado nada más porque tiene un finalizador, ¿sí? Entonces, al tener un finalizador, aparece en la cola de finalización y la cola de finalización referencia el objeto, entonces cuando pase el primer garbage collector no lo va a poder eliminar. ¿Entienden? Por eso que se recomienda no poner un finalizador, porque todos los objetos que tengan un finalizador van a pasar sí o sí a la generación 1, ¿sí? Porque cuando pase el garbage collector lo va a referenciar.
Ahí, en ese caso, vos tenés que llamar al método finalize. Exacto, super finalize. Entonces, y la otra opción que vamos a ver es la de el. Ah, no. Es la misma. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Entonces, cuando se produce la colección, ¿sí? ¿Qué pasa? El Java Collector no lo puede eliminar porque tiene código pendiente para hacer la finalización. Entonces, lo que hace es generar, hay otra cola que se llama fReachAbleQueue, donde se aloja el código de finalización, ¿sí? Es decir que todo lo que está dentro del método finalize se pone en esta cola, y una vez que se produce la colección, se ejecuta los métodos de finalización, ¿no? Es esta fReachAbleQueue. Esta cola también se consigue en root, es decir que van a seguir estando referenciados, y para cada Collector esos objetos van a seguir estando en uso. Ahora, el código de la finalización, ¿sí?, no se corre durante la colección de memoria, sino que se corre después, ¿sí? Entonces se dispara otro thread que aparte corre todo el código de finalización que está aquí, ¿no? También puede pasar, digamos, que uno haga una sobrecarga o sea, que haya tanto código de finalización que estos threads terminen siendo, o que el proceso de finalización termine siendo un problema de performance, ¿sí? Por eso es que generalmente se trata de utilizar el patrón de dispose, donde se le indica, como vamos a ver ahora, que una vez que se libera el objeto no es necesario correr el código de finalización. Es decir, porque si yo tengo, no sé, 20.000 o 10.000 objetos que tienen todo un código de finalización, cuando en el momento en que se dispara el thread que tiene que correr ese método, puede llegar a ser un cuello de botella, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de este método? ¿Sí? Todos los objetos que tengan un finalizador van a llegar a la generación 1. ¿Sí? O sea que pueden estar causando el fenómeno de la crisis de la vida media. ¿Sí? Generalmente todos los objetos que tienen finalizador son más caros porque terminan yendo a parar a la cola de la finalización que habíamos visto recién. Y después el thread de finalización, ¿sí?, cuando hay muchos objetos que requieren finalización, puede causar memory leaks o puede causar problemas de memoria, ¿sí?, porque tiene que juntar todo eso de un tiro. Después, para evitar todo eso tenemos, o sea, si lo dejamos con los destructores terminamos en el caso anterior. Si usamos el patrón de dispose podemos aliviar ese problema, ¿no? Entonces, básicamente se establece digamos, se recomienda usar el patrón de dispose, ¿sí?, que permite hacer una finalización determinística. ¿Qué quiere decir determinística? Que yo no lo dejo librado al momento en el que corra el cargador Collector, sino que desde el código cliente yo estoy diciendo ya no uso más este recurso, lo quiero liberar, ¿sí? A eso se refiere. Y eso se logra usando la interfase de eDisposer, ¿okay? Bien, entonces la idea es de que se libere, o sea, el dispose del objeto una vez que se terminó de hacer. La forma más elegante de hacerlo es utilizando el bloque using, ¿sí? Cuando se usa el bloque using, ¿sí?, o sea, el using tal variable, después cuando termina, se cierra el paréntesis del bloque, automáticamente se hace el dispose. Esa es la forma más elegante y más, uno ahí se asegura que sí o sí va a pasar eso, ¿no? No tiene que estar llamando al dispose final. Bueno, y en el caso de que no se llame el dispose, sí. Cuando haces dispose, ¿se libera el espacio de memoria de eso nada más o...? No se libera nada. En realidad lo que estás diciendo es, estás dejando de consumir, estás ejecutando el código que, por ejemplo, cierra la conexión a la base de datos. Pero el objeto sigue viviendo en el heap. ¿Sí? Lo único que estás haciendo cuando haces dispose es, en el código del dispose, supone que vos tenés abierto un archivo en el disco. En el dispose cerrás ese archivo. Pero en el heap el objeto sigue viviendo. Lo que pasa es que generalmente, ¿qué se hace en el dispose? Lo vamos a ver ahora. En el dispose se llama el suppress finalize, ¿sí?
Entonces, esta instrucción del garbage collector lo que le está diciendo al garbage collector es que no ejecute el código de finalización que está en el destructor, ¿sí? Entonces, más allá de que el objeto va a sobrevivir en realidad va a pasar a la cola de finalización, no va a ejecutar ese método, ¿sí? Pero el objeto, vos haces dispose y el objeto sigue estando ahí. Puede ser que vos no lo referencies más del código, ¿no? Entonces pierdas el puntero desde el stack, perdés el puntero al heap y no lo podés acceder más. Pero el objeto sigue estando en memoria. La memoria se libera cuando se ejecuta el garbage collector y después de pasar por el mark, pasar el sweep y ahí lo guarda. Sí, entonces el suppress finalize es muy importante porque le indica al garbage collector que ya el recurso que uno está utilizando en esa clase o en ese objeto ya no lo necesita más. Entonces ya ejecutó el código para liberar ese recurso, sea una conexión a la base de datos, sea el acceso a un archivo o cualquier otro recurso que sea pesado, ¿no? Entonces deshabilita la finalización. El objeto sigue terminando en la cola de finalización, ¿sí? Pero la mayor parte del costo, que es ejecutar la finalización en sí, que se hace en el otro thread de finalización, no se ejecuta, entonces no se paga ese costo. Eso lo pones cuando tenés finalize. Claro, a ver si está el ejemplo acá. Entonces acá está implementando eDisposer, ¿sí? O sea que es una clase que... Entonces tenemos el destructor, ¿sí? En el destructor, por ejemplo, bueno, se está abriendo un handle de un archivo, ¿no? Que es un recurso caro para el sistema operativo. En el destructor se cierra, ¿sí? El handle. Es decir, que si yo en el cliente, o sea, quien consuma este file 3, no ejecuto nunca el dispose, porque yo pongo el dispose no quiere decir que lo vayan a ejecutar, ¿correcto? Porque quizás quien me ejecuta no implementa la interfaz de disposer. Entonces, bueno, puede ser que no lo ejecuten. Si no lo ejecuta, esto termina yendo a la cola de finalización y después en el thread de finalización se ejecuta este código, que es donde se cierra el handle. Ahora, si lo ejecuta, yo ya cierro el handle y le digo suppress finalize. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando el thread de finalización vaya a ejecutar, no tiene que ejecutar esto que no es tan costoso. Por eso es determinista, ¿no? Igual este código no es, hay ejemplos un poco mejores, ¿no? Pero un poco es para mostrar que esta línea de código es importante en la performance porque evita que se produzca toda la finalización en el thread de finalización. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos la parte teórica. Si ahora vamos a ver un ejemplo, ¿qué herramientas hay para diagnosticar problemas de memoria? En primer lugar, los performance counters de memory CDR, ¿sí? Ahí está, esto después lo pueden ver. Siendo el más importante, en mi opinión, es el porcentaje de tiempo en el garbage collector. Es decir, hay un contador de performance que te dice cuánto tiempo se pasa la aplicación haciendo recolección de memoria. Si ese porcentaje es mayor a, no sé, a un 15, el 20%, ya hay que mirarlo con la teoría. Si es mayor a un 50%, hay un problema, ¿no? Entonces hay que mirarlo, porque acuérdense que cuando está corriendo el garbage collector, la aplicación no está corriendo. Los threads de la aplicación están suspendidos o casi suspendidos. Después la herramienta de Microsoft, estas dos son de Microsoft, el Preview y el CDR Profiler. El Preview es una herramienta que ahora vamos a ver que básicamente analiza la información que está en el heap, pero es bastante fea, bastante no está. Van a ver que las aplicaciones comerciales como el Lance Memory Profiler y hay otras más que son mucho más lindas de ver y de entender. En general, lo que hacen estas aplicaciones, o sea, la mecánica para detectar los problemas de memory leaks es sacan una foto del heap, o sea, con toda la estructura de memoria y en un momento que está corriendo la aplicación. Después, se espera un tiempo, la aplicación sigue corriendo y sacan otra foto, ¿no? Al heap. O sea, leen toda la memoria de nuevo y se fija por comparación qué objetos crecieron más y o sea, qué objetos se crearon y no se eliminaron en ese momento, ¿no? Entonces con eso uno puede, comparando esas dos o n fotos, puede saber dónde se está produciendo la pérdida de memoria. Bueno, este es el contador de performance que les comentaba, el tiempo en el garbage collector. Si la aplicación está más del 50% reclamando memoria, ¿sí?
hay mucho lugar para la optimización y se va haciendo bondadoso, ¿no? Podría ser más duro. Si la conexión se hace una vez cada pocos minutos, no hay problema, eso está bien. Pero es importante ver este contador para saber qué está pasando, ¿no? Y no cuesta nada, porque es levantar el performance monitor y ver ese contador asociado al proceso de la aplicación. Y esto es un ejemplo de un caso en el cual estuve viendo hace un tiempo. Fíjense, estos son todos los contadores de performance y lo que está marcado acá es el tiempo en el garbage collector, ¿sí? Este tiempo en el garbage collector indica que aquí hay en un momento, fíjense que llega a más de un 30, no sé qué dice ahí. No sé si llega a ver. No sé si va a ver el número, pero es alto, ¿no? Todos estos picos son importantes. Así que ya con esto, con solo poner un contador de performance, ya uno se puede dar cuenta si hay un problema o no. Bueno, y el ejemplo que les quería mostrar, que es uno de los casos más comunes, es que se pierda memoria por no eliminar un event handler, ¿sí? Así que eso es como darle entonces tengo esta aplicacióncita que básicamente tiene tres opciones, no sé si se me ven ahí. Vamos a ver el código también, mejor. Básicamente esta aplicación genera un evento, tiene una clase de event generator y más allá de lo que muestra en pantalla con una listbox, lo que hace es asociar un evento al formulario, ¿sí? Es decir, una aplicación Windows Phone que asocia un evento al formulario. Ahora, las tres opciones que están aquí, básicamente lo que hacen es, una vez que asocian el evento, pueden no hacer nada, puede hacer un dispose de la clase que se está relacionando a través del evento, que es event generator, ¿sí? Aquí está haciendo fíjense que aquí está haciendo no sé si se llega a ver por el tamaño, si no creo que puedo hacer ¿sí? Ahí está asociando un evento al formulario, ¿sí? Y con los checkboxes, eso básicamente lo que hace es, si no hay nada chequeado, no hace nada. Si está el checkbox lo remove, fíjense que hace el menos igual del event generator, o sea, desasocia el evento del handler, y si no, la otra opción es un dispose de la clase. Es decir, fíjense que en este caso se implementa el dispose, ¿sí? Entonces, uno podría pensar de antemano que no hay un memory leak, ¿sí? Pero sin embargo, yo primero estoy generando una cantidad de clases del event generator y voy a abrir la aplicación, ¿cómo se llama? El Ansible Profiler. Voy a juntar a tachar este proceso y vamos a ver qué es lo que tengo acá. ¿Se le puede pagar aquí el proceso? Sí, incluso en la aplicación web, ¿no? Eso, te tachas al dominio del PHP y session. Fíjense que acá me pone el procesito. Voy a hacer start profile. Esta aplicación tiene está buenísimo, tiene muchos gráficos, ¿no? Muy simple de utilizar. Fíjense que acá tiene una opción de Take Memory Snapshot. Esto saca una foto de la memoria en el momento que esté ejecutando la aplicación, ¿sí? Le hace unos gráficos muy lindos. Pero si vamos a la lista de clases,
y sacamos la cantidad de instancias vivas. Bueno, no sé si vamos a poner por acá. Por ejemplo, ¿ven? Yo tengo aquí en este momento 19 instancias vivas del event handler, del event generator, ¿sí? ¿Okay? Entonces, voy a la aplicación y voy a generar un par más. Entonces, ¿qué hago? Saco otra foto, saco otro snapshot y esto me va a decir, por ejemplo, la diferencia, la cantidad de nuevas, ¿no? Entonces hay 19 nuevas, 19 objetos nuevos. Hasta ahora no pasa nada, porque en realidad no estoy haciendo nada, no estoy haciendo ni dispose ni estoy removiendo el objeto, así que es el comportamiento esperado. La aplicación está acumulando objetos en el móvil, ¿sí? Pero son los que se ven aquí en la lista, ¿correcto? Entonces está mal, pero por lo menos se entiende. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar la otra opción. Vamos a usar aquí una initialization. Entonces, recuerdan que si yo le doy, elijo la opción de dispose, y cuando le doy al botón clic, esto lo que está haciendo es haciendo dispose en la instancia anterior si es que existe, ¿no? O sea, si la instancia anterior sí existe del event generator, si le doy, si tengo marcado el flag de dispose, va a ejecutar el dispose. El dispose, el dispose, el dispose lo que está haciendo es seteando el null del evento, se está perdiendo la referencia, ¿no? Pero no hay ningún recurso acá importante que para olvidar, así que con esto enseguida está muy bien. Voy a correr de nuevo la aplicación. Ahora sí con el dispose, ¿ok? Entonces, vamos a generar, fíjense que no se acumulan en la lista, yo ahí tengo 17, pero los demás se eliminaron, ¿no? O sea, se eliminó la referencia, por lo tanto, al no estar vivos no lo estamos pudiendo contar. Pero si corro el profiling, vamos a refrescar. Tengo una foto de la memoria, me voy a class list. Fíjense que más allá de que no los vea y que los haya seteado null, siguen existiendo, ¿no? Ahí están vivos. Entonces vamos a crear un poco más allá que eliminé la referencia del archivo, siguen estando vivos. Ahora, ¿por qué siguen estando vivos? Y la explicación es que, fíjense que ahí creé más y se crearon 42, es que desde el punto de vista del código, cuando hay un evento asociado, ¿sí? Eso se toma como una referencia. Y esta es una de las primeras causas de los leaks de memoria, es decir, acá en un momento estoy eliminando el objeto, pero no estoy ejecutando esta línea de código, ¿no? Entonces, desde el formulario todavía sigo teniendo una referencia de objeto. Entonces, el dado obsoleto lo ve como que está siendo utilizado y no lo elimina. ¿Entienden? Entonces, para programar, veamos la última opción. Podría no cerrar, pero no cerrar para que está claro. Vamos a ejecutar la última opción, que es el remove event handler. Voy a generar, en este caso, esta cantidad 15. Voy a correr el código de nuevo. Sacamos una foto de memoria. Nuestro track list. Y van a ver que tenemos 16, ¿no? Vamos a generar una cantidad más, vamos a poner un snapshot. Y fíjense que han crecido, pero no han crecido todos los que en teoría teníamos, porque en realidad se ha ejecutado la finalización, ¿sí? Fíjense que registra la llamada del finalizador. ¿Okay? Si yo saco un snapshot por un periodo de tiempo esperando un poquito más, ya acá procesó el dado obsoleto y no lo ningún. ¿Entiendes? Entonces, el problema del memory leak es muy común, porque la variable se pierde, pero se queda referenciado por un evento.
¿sí? Y la forma, en realidad todas las herramientas estas trabajan de la misma manera. Analizan el GIF, sacan una foto, después esperan un tiempo, sacan otra foto y comparan la diferencia, ¿no? Entonces la forma de verla es priorizando por la cantidad de la diferencia, ¿no? En general todos trabajan de la misma manera. Este te debe un dump, También te debe un dump, ¿sí? Eso podemos mostrarlo rápidamente. Por ejemplo, yo tengo por ejemplo la aplicación. Supongamos que generamos. ¿Sí? Entonces, voy al Task Manager. Me fijo en los procesos. Aquí. Entonces, a este le puedo generar un dump, ¿no? Create dump file. Esto me vuelve a toda la memoria del disco y después en la aplicación levanto la. Digamos, esto por ejemplo en un ambiente productivo no se puede correr así, ¿no? Entonces, hay varias maneras. Una de las opciones es desde el mismo código generar el dump, se puede llamar una función que genera el dump, o también hay distintos mecanismos, ¿no? También se puede configurar para cuando que se te dé un error de que no hay más memoria, se genere el dump automáticamente. Entonces, levantando la aplicación, deberíamos poder decirle que lea ese dump. Y el dump es eso, un volcado de memoria, ¿no? Entonces, vamos a tener la misma información. Si uno va tomando dumps de forma periódica, puede llegar a detectar el problema. No obstante, a mí me parece que es menos intrusivo usar los contadores de performance, ¿no? Ahí en la presentación, que esa presentación la vamos a poner, el seguro Fabián la va a poner en el sitio, van a poder ver, o sea, está el link a los contadores de performance, que no van a poder sin mucho problema. Creo que este tiene la opción de... Bueno, si esta no lo tiene, la mayoría lo tiene, esta no la uso mucho, pero en general sí se puede leer el archivo. Sí, mira. Bien. Bueno, y creo que eso es más o menos todo, ¿no? Referencias. De donde, si quieren ver esta información, todo el tema del static heap lo saqué de esta URL y todo lo que es el garbage collector de este libro que es Progress Performance de Sasha Goldstein. Y eso es todo. No sé si tienen alguna consulta o algo por comentar. Si no,